Eminentísimos señores cardenales, don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, excelentísimos señores obispos, señores sacerdotes, respetables autoridades de gobierno estatal, municipal, autoridades de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Vasco de Quiroga, de otras universidades, respetables ciudadanos, señoras, señores todos, buenos días. Donde yo nací es el jardín de la Nueva España, expresaba José María Morelos y Pavón. La rinconada bella y apacible en la que hoy nos encontramos, el jardín de las rosas, así nos lo puede hacer sentir y decir. Efectivamente, además del templo dedicado a Santa Rosa de Lima y del Conservatorio de las Rosas, que dan nombre popular al jardín, el lugar es cuna y escenario de variadas rosas que ofrecen las bellas artes, como podemos corroborar con el paisaje que nos abriga, de partituras y pinceles, de ciencia y religión, de cantera y bosque, de añosos árboles a los que esbeltas camelinas se trepan y adornan con su cuello de cisne y su ramillete de flores. Dos de las rosas son sendas estatuas de bronce que presiden el jardín y que nuestros mayores han colocado en homenaje a Vasco de Quiroga y a Miguel de Cervantes Saavedra, ambos eximios hijos de la Edad de Oro en la cultura española. Lo más seguro es que ellos dos nunca se hayan encontrado y dialogado, pues cuando Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547, ya Vasco de Quiroga tenía algunos años como obispo de Michoacán. Cuando a su vez Vasco de Quiroga fue como obispo unos años a España, Miguel de Cervantes andaba en otros rumbos y afanes. Pero reitero, nuestros mayores aquí los han colocado para dialogar entre sí y mucho en el espíritu de trascendencia que tanto encontramos en las obras de cada uno y que nosotros podemos y necesitamos encontrar al dialogar con ellos ante la dictadura del relativismo que nos invade. Detengámonos en el primero, que es el objeto de nuestro encuentro y homenaje. Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las Altas Torres, ciudad que no es de poca importancia en la provincia de Ávila, España, pues también fue cuna de la reina Isabel la Católica. No se sabe el año exacto de su nacimiento de Vasco de Quiroga. Mucho tiempo se pensó que era en 1470. Recientes estudios y consideraciones fijan el año en torno a 1488. Fue bautizado en la parroquia de San Nicolás. Así creció con la devoción a dicho santo, lo cual nos explica por qué lo eligió como patrono del colegio que fundaría después en Pátzcuaro. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, incluida la filosofía y la teología, con fuerte influencia de humanismo cristiano. Como jurista fue a Orán, en el norte de África, destacando como juez prudente, justo e insobornable. Con el antecedente exitoso del norte de África, como jurista vino a la Nueva España, formando parte de la segunda audiencia, o sea, como miembro de este cuerpo colegiado que sería la máxima autoridad en la Nueva España, a fin de resolver y enderezar entuertos que había cometido la primera audiencia por su abuso de poder
el dar y quitar encomiendas arbitrariamente, someter a esclavitud a los indígenas y permitir que muchos fueran marcados por el hierro como si fuera ganado. Así llegó a México el 9 de enero de 1531, unos meses antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Vasco de Quiroga era apasionado por el derecho, por estudiarlo, por vivirlo, por ejercerlo y ayudar a vivirlo. Pronto destacó por su trato justo y amable con todos, especialmente los indígenas, en el respeto, la defensa y la promoción de sus derechos. Como buen oidor, pues tal era su oficio, veía y escuchaba con mucha atención y prudencia a los quejosos. Nuño de Guzmán, miembro de la primera audiencia, había cometido muchas tropelías en la provincia de Michoacán. Entonces los miembros de la segunda audiencia acordaron que uno de ellos, Vasco de Quiroga, fuera a hacer una inspección por ser hombre virtuoso, buen cristiano y muy celoso del servicio de Dios. Así llega Vasco de Quiroga a la provincia de Michoacán en 1532, al año siguiente de haber llegado a la Nueva España. Pronto se gana la confianza de los indígenas. Pronto Vasco de Quiroga repite el proyecto de pueblos hospitales que había establecido en Santa Fe de México. Pronto los indígenas, admirados por su trato afable, justo, compasivo, tierno y paciente de un verdadero padre, le empiezan a decir Tata. 3 años después de su llegada a Michoacán, en 1535, el Consejo de Indias sugiere al rey Carlos V que proponga al Papa el nombramiento de Vasco de Quiroga como obispo de Michoacán. El Papa Paulo III erige el 6 de agosto de 1536 la diócesis de Michoacán, la cuarta en antigüedad en la Nueva España, y nombra al oidor Vasco de Quiroga como su primer obispo, tomando posesión de su diócesis el 6 de agosto de 1538, 2 años después. Tengamos en cuenta que la comunicación era entonces muy lenta en comparación a la situación actual. Con la humildad y el equilibrio que caracterizaba a Vasco de Quiroga, así expresa él mismo el nombramiento que el Papa le daba. Me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados, a mí, inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan grande empresa. A mí, que no sabía manejar el remo, me eligieron primer obispo de la ciudad michoacana. Y así sucedió que antes que aprender, empecé a enseñar, tal como de sí mismos decían lamentándose el padre Ambrosio y Agustín. Hasta aquí las palabras de don Vasco de Quiroga. San Ambrosio y San Agustín tuvieron la misma experiencia que Vasco de Quiroga, por eso los menciona, de haber sido llamados al episcopado siendo laicos. Ya como obispo, Tata Vasco mantiene lo que hacía como oidor, derramar su amor visceral en el extensísimo territorio de su diócesis, desde la costa del Océano Pacífico hasta pueblos del ahora estado de Tamaulipas. Se prodigó en una verdadera paternidad, sin autoritarismo ni paternalismo, para una educación integral, humana, social, laboral, cultural, pastoral, espiritual, promoviendo a la persona en perspectiva de familia y en organización de pueblos, yendo a los más alejados y rechazados, confiando en ellos, en sus capacidades y virtudes, todo centrado en Dios como nos ha sido revelado
por Cristo nuestro Salvador, en compañía de su Madre, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Después de 450 años, perduran muchos signos de la obra polifacética de Tata Vasco en sus 5 años de oidor y 28 de obispo. El homenaje que de él hacemos no es la mitificación de una persona, sino el reconocimiento de su integridad hasta el grado heroico de las virtudes humanas y cristianas. Pero no solo fue audaz y creativo para su tiempo, inspirándose en las fuentes de la Iglesia primitiva y en los ideales del Renacimiento europeo, de la Orden de Malta, de la cual fue caballero, y en utopías de su tiempo, por ejemplo, de Tomás Moro, para formar cristianos a las derechas, como solía decir, adelantándose también al espíritu del Concilio de Trento en la fundación del Colegio de San Nicolás para la formación de sacerdotes. Más todavía, fue tan visionario que responde positivamente a un examen desde la óptica posconciliar del Vaticano II, incluyendo el magisterio pontificio del Papa Francisco. Efectivamente, vemos, por ejemplo, que aplicó el espíritu de la nueva evangelización, evangelizando la cultura, inculturando el evangelio, ante la naciente civilización de la Nueva España, y lo hizo de manera integral, atendiendo al cuerpo y al espíritu, a la persona, a la familia y la sociedad, procurando la hermandad entre los pueblos. Se entregó a todos, especialmente a los indígenas, como pastor con olor a oveja. Y vaya que es fuerte el olor a oveja. En espíritu de salida, saliendo de sí mismo, entregándose totalmente en lo que era y tenía para ir a los demás, rescatando a los que estaban siendo descartados. Todo esto significa que escuchaba con suma atención y paciencia, con la cabeza lúcida y el corazón encendido, buscando entrar en la mentalidad, en los usos y costumbres de los indígenas. Por todo ello le llamaron Tata, papá, papacito, con ternura y confianza. Cumplió su misión buscando la comunión eclesial, acogiendo y promoviendo a los laicos, a la mujer, a las órdenes religiosas que ya habían llegado a la Nueva España y concretamente a la diócesis de Michoacán. Pero buscaba no tanto ser complaciente, sino también ejercer la justicia y el derecho, en conflictos, por ejemplo, con religiosos o con obispos de otras diócesis. Fue un verdadero discípulo misionero, en su seguimiento y testimonio de Cristo, Salvador de los hombres, con la compañía materna de la Virgen María, aprendiendo de la Iglesia primitiva. Se esmeró en lo que hoy llamamos la formación permanente. Él mismo no dejaba de acompañar el trabajo con la oración y el estudio, uniendo el día con la noche con el día. Se ocupó en la catequesis preparatoria a los sacramentos de la iniciación cristiana y también al sacramento del matrimonio, lo mismo que la catequesis a los adultos. Aprovechó el arte de los indígenas para elaborar los famosos Cristos de caña e imágenes de la Virgen María que se conservan en tantos lugares del país y han fomentado la religiosidad popular. La creación de los pueblos hospitales es consistente y fina aplicación de la doctrina social cristiana. Se acogía a los pobres y los enfermos en dichos pueblos hospitales. Se les integraba en la participación y el trabajo social. Las personas aprendían a vivir en familia, valorando a la mujer, cuidando la relación entre el varón y la mujer, evitando que el varón tuviera varias mujeres. Las familias aprendían a convivir con otras familias,
con solidaridad y subsidiariedad, todos aprendían y colaboraban en artes y oficios, en trabajos de agricultura y ganadería, en espíritu ecológico y en ejercicio del bien común con sentido de trascendencia. Se conseguía así la convivencia humana, la reconciliación y la paz, en suma, el desarrollo integral, pues la convivencia humana, el trabajo y la oración se armonizaban en la vida diaria y en los grandes acontecimientos civiles y religiosos a lo largo del año en los pueblos hospitales. Somos conscientes de que el mal es difusivo, pero el bien es aún más difusivo. Nuño de Guzmán, por desgracia, sigue vivo en muchas personas. Pero más sigue vivo Tatabasco. Y contamos con su intercesión fecunda, con la esperanza fundada de venerarlo pronto en los altares. Educados y motivados por Tatabasco, asumamos su espíritu civilizador y evangelizador para la misión que nos corresponde como sembradores de verdad y de bien, de paz y de justicia. Tatabasco tiene mucho que decirnos en las diversas responsabilidades que tengamos de tipo familiar, social, educativo, político, religioso. Conforme al testimonio de Tatabasco, aprendamos el valor de la austeridad, de la honestidad, de la integridad en nuestra misión. Confiemos en los demás, promovamos sus capacidades y virtudes en una educación integral para bien de todos. Celebramos la muerte de Tatabasco no como final trágico y pérdida irreparable de una vida fecunda, sino como su paso, su Pascua, a la vida plena, la vida divina, de la cual dio constante testimonio, la cual goza y a la cual nos invita a tener como meta final de nuestra vida. Muchas gracias.